Bienvenidos a Academia Wolframio. Hoy vamos a estar viendo desigualdades con polinomios. Es uno de los temas bastante importantes, la unidad 1 del curso de Análisis Matemático 1, porque nos va a ayudar a determinar y hacer una relación entre polinomios y funciones. Si nosotros a este polinomio, que es un polinomio cuadrático, lo relacionamos con si fuera una función, podríamos encontrar el intervalo de positividad y el intervalo de negatividad, que es algo bastante importante para el tema de funciones. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para poderlo resolver es agarrar y factorizar este polinomio. Tenemos diferentes fórmulas para poder factorizarlo. Podríamos utilizar binomios, podríamos utilizar diferencia de cuadrados, Ruffini o la Bhaskara, que sería la ecuación, que se las voy a escribir acá. X1, 2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Qué es lo otro que también tendríamos que, o otra posibilidad que lo podríamos hacer? Por la calculadora. Yo acá les voy a dar los resultados que nos queda, el x1 y el x2. Ustedes después lo hacen por el método que más les guste. Generalmente todo el mundo utiliza calculadora porque las calculadoras las resuelven hasta el grado 3 generalmente. Entonces ustedes después se fijan. Acá tenemos 2 y 3 el resultado que nos dan. Si nosotros lo quisiéramos escribir como una factorización de una función cuadrática, lo escribiríamos como x menos 2, x menos 3, y esto tiene que ser mayor a 0. Recuerden que acá iría el valor a multiplicado por estos dos paréntesis, pero el valor a acá sería 2, entonces ahí colocaríamos nuestro 2. Ese valor a no se lo tienen que olvidar, siempre hay que colocarlo, porque ¿qué tendríamos? A por x menos x1, x menos x2. Y ahí después le ponemos la relación. A veces para funciones cuadráticas le ponemos igual a 0. Bien, hasta ahí ningún problema. ¿Qué hacemos ahora para saber si es positivo o es negativo? Tenemos que trazar una recta. Hay gente que hace este mismo análisis con cuadro. A mí particularmente no me gusta hacerlo con cuadro. Yo lo hago con una recta porque en mi parecer es visualmente más fácil. Pero ustedes háganlo con el método que más les guste. Yo les enseño el método que a mí me funciona y que me parece más sencillo. Entonces hacemos una recta y hacemos esas formitas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener que ver los signos que va a tener cada intervalo. Tenemos el intervalo de menos infinito hasta 2, de 2 a 3 y de 3 a más infinito. Entonces, a esto, que es nuestra función o nuestro polinomio, lo vamos a evaluar. O sea, básicamente es buscar la imagen. Lo vamos a evaluar. Vamos a elegir un valor de la x que esté en ese intervalo de menos infinito a 2, de 2 a 3 y de 3 a más infinito. Entonces, por ejemplo, para el primero, acá podríamos elegir 0. De menos infinito hasta 2 podemos elegir 0. Elegimos un valor que se nos haga más sencillo de calcular. Yo elijo 0 porque esto se me hace 0, esto se me hace 0 y me queda el 12. Entonces acá me queda como resultado 12. El problema es que no me interesa el número en sí, me interesa el signo. Fíjense que es 12 positivo, por lo tanto el signo que va a tener va a ser positivo. Entonces, ese intervalo de menos infinito hasta 2, todo ese intervalo, la función o el polinomio sería positiva. Después, por ejemplo, de 2 a 3 podríamos elegir 2,5 y el resultado que nos queda sería menos 0,5. Por lo tanto, nos queda negativo. Otra aclaración que les hago, ¿dónde lo vamos a estar cambiando ese valor de la x? Acá, donde aparece la x, que sería ahí y ahí, lo reemplazamos por el valor de 0 y lo reemplazamos por el valor de 2,5. Después elegimos otro valor que esté entre 3 a más infinito, por ejemplo 4, y el resultado nos va a quedar 4. Por lo tanto va a ser positivo. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar acá? Bueno, vámonos a la condición que nos daban al principio. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Que ese polinomio sea mayor a 0. Por lo tanto, que este polinomio sea positivo. Entonces nos vamos a centrar únicamente en el intervalo que nos da positivo, que son estos dos. Esa de ahí es nuestra solución. La solución sería de menos infinito hasta 2
unido de 3 a más infinito. ¿Cómo lo pueden verificar? Yo lo veo de dos formas. Una, viéndolo, eligiendo un valor de menos infinito a 2 y viendo si esto me queda positivo. Y de 3 a más infinito y viendo si esto me queda positivo. Esa es una de las soluciones. Pero la otra solución es agarrar y graficar la función. Porque si uno la grafica pensando que este polinomio es una función, nos va a quedar muchísimo más sencillo. Ya sabemos que los valores es 2 y 3 como raíces. Entonces más o menos tenemos ahí un 2 y acá tenemos un 3. Como también sabríamos graficar las funciones cuadráticas, sabemos que esta es la ordenada al origen. Significa que es la intersección con el eje de las y. Por ejemplo, que acá esté el 12. Por lo tanto, si la graficamos, nos va a quedar algo así. Yo grafico muy feo, yo les recomiendo que esto lo hagan en GeoGebra o en algún graficador, porque les digo yo, así a mano alzada grafico bastante feo. Pero nos podemos dar cuenta de algo. Nos decía que el intervalo de positividad iba a ser de menos infinito hasta 2, o sea, todo esto. Y de 3 a más infinito es todo esto. Tiene sentido. Y el otro, el intervalo de negatividad, si es que no los pidieran, que es este, sería esta parte de acá. Por lo tanto, tiene sentido y es válido pensar que lo que nos están pidiendo es el intervalo de positividad y negatividad de esta función cuadrática. Y otra de las cosas, como la desigualdad les decía que iba a ser mayor a 0 y no les dijo mayor o igual, lo tenemos que hacer con paréntesis. Eso y eso lo tendríamos que hacer con paréntesis. Si fuera el caso que nos dice mayor o igual, entonces tendríamos que en el 2 y en el 3 tener que utilizar corchetas. Eso es algo que no se pueden olvidar. Bien, entendiendo esta que es una función cuadrática, pasemos a una función cúbica. En este caso, esta función cúbica también la podríamos hacer por Ruffini, la podríamos hacer por Bhaskara sacando uno de los ceros, que en este caso el x1 va a ser 0 porque sacamos factor común la x, utilizamos otros métodos conocidos. En este caso yo les voy a dar los valores, ya después hay un video de cómo resolvemos el tema de factorizaciones, así que se los dejo para que después lo miren. Tenemos estos tres ceros. El primero ya les había dicho que iba a ser 0 por el tema de que sacamos factor común la x. Entonces, agarramos en estos tres ceros la recta y decimos, bueno, tenemos el menos 1, tenemos el 0 y tenemos el 4. Siempre lo tienen que poner, obviamente, al ser una recta, lo tienen que poner en orden, porque si no, no va a tener sentido lo que estén haciendo. Después yo siempre les hago este dibujo, pero es para que visualmente se vea más lindo a la hora de elegir el intervalo y el número que vamos a elegir. ¿Por qué? Porque recuerden que íbamos a tener que elegir un valor en todo ese intervalo. Entonces los vamos a ir poniendo acá. Por ejemplo, el primero va de menos infinito hasta menos 1. Por ejemplo, podríamos elegir menos 2. En menos 2 nos queda 12, por lo tanto sería positivo. Después vamos a elegir otro valor entre menos 1 a 0, que yo voy a elegir menos 0,1. Y esto me queda menos 0,369. Por lo tanto, me queda negativo. Después voy a elegir otro valor entre 0 y 4, por ejemplo 1 podríamos elegir, y nos queda el valor de 6. Por lo tanto, es positivo. Después, entre 4 a más infinito, puedo elegir el valor de 5 y nos queda menos 30, por lo tanto es negativo. Se fijan que los valores que estoy utilizando no son valores tan difíciles o tan complicados. Por ejemplo, de 4 más infinito, si yo quisiera puedo elegir 10.500. Sí, es verdad, puedo elegir cualquier valor, pero me conviene elegir un valor sencillo de calcular, porque ustedes esto lo van a tener que ir poniendo en la calculadora para fijarse cómo les queda. Yo les doy una recomendación de cómo lo pondría en la calculadora. Le pondría menos, paréntesis, paréntesis, a la 3, más 3 por paréntesis, paréntesis al cuadrado, más 4 por paréntesis, paréntesis. En esa parte donde están los paréntesis voy cambiando los números y ya está. Por ejemplo, hasta se podría haber hecho más sencillo. Ustedes acá eligen el 5 y acá podrían haber elegido menos 5. Entonces solamente para hacer el cálculo muchísimo más sencillo le sacan el signo menos o le ponen el signo menos y ya está.
y ahí tienen dos intervalos. Pero bueno, ustedes se fijan cómo lo van haciendo. Yo esa parte lo haría con calculadora. Teniendo ya los signos, nos vamos a fijar que era lo que nos decía la condición, que este polinomio tiene que ser menor a 0. Significa que quiero que sea negativo. Eso es lo que espero. Buscar cuáles son los negativos. El negativo es este y el negativo sería ese de ahí. Por lo tanto, nuestra solución sería de menos 1 hasta 0 unido de 4 a más infinito. Como el intervalo, o sea, esto que tenemos acá, la condición nos dice que es menor a 0 y no nos dice menor o igual, vamos a tener que utilizar paréntesis. Otra de las cosas, nosotros podríamos graficar esto como les había dicho. Ya tenemos los ceros acá, tenemos en 0, en menos 1 y en 4. Entonces, si nosotros esto le graficamos, le damos algunos valores, vamos a ver que la función es algo así, más o menos. Entonces, fíjense que lo que nos están pidiendo es el intervalo de negatividad, que sería acá y sería acá. Esos son los intervalos de negatividad. Los otros serían de positividad, porque acá tendríamos positivo y acá tendríamos positivo. Visualmente, viéndolo en la función, es muchísimo más sencillo que teniéndolo que calcular. Pero bueno, ustedes van a tener que hacer una gráfica en este caso. Entonces, en vez de tener que hacer una gráfica, se hace más sencillo haciendo este cálculo. Además, que acá estamos relacionando como que ese polinomio fuera una función, pero no necesariamente es una función. Por eso les hago como esa relación para que tengan en cuenta qué es lo que ustedes están calculando. Pero bueno, yo lo haría de esa forma, ustedes después se fijan cómo hacerlo. De otra forma, si es que les parece mucho más sencillo, se pueden hacer algunos cuadros también, en vez de tener que hacer esto que les hice acá de la recta. Pero a mí me gusta de esa forma, ustedes fíjense cuál les parece mejor. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video. Adiós.